Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar viendo este video. Mi nombre es Jorge Haidar de Mi Casa Posible. Quiero empezar por agradecer muchísimo a Antonio Juárez la oportunidad que me da de poder estar frente a ustedes presentándoles esta gran oportunidad de inversión en real estate en Estados Unidos, en concreto en la ciudad de Houston. Les voy a platicar un poco de quiénes somos. Nosotros somos una compañía de real estate basada en Houston con oficinas también en Las Vegas. Y nuestro objetivo es asesorar a nuestros clientes, en su gran mayoría mexicanos, para que puedan maximizar su retorno de inversión. ¿Qué es el retorno de inversión? Pues es al final cuánto recibes después de saber cuánto invertiste en un principio. Ahora, hablando de Mi Casa Posible, somos un broker de real estate con licencias de operación en Nevada y en Texas. Tenemos clientes tanto locales que quieren comprar y vender propiedades, así como mexicanos, centroamericanos, extranjeros de California, de Nueva York. Les ayudamos a conseguir financiamiento para comprar casas, a comprar la casa que ellos quieran y a poder maximizar su retorno de inversión. Ok, dicho esto, les voy a decir cuál es la diferencia principal entre invertir en bienes raíces en México contra Estados Unidos. Si ustedes compraron, por ejemplo, una casa en México en el año 2000 y les costó, digamos, $1,000,000, hoy esa casa puede estar alrededor de $2,200,000, que hasta ahí se ve muy bien, hasta que lo dividen entre el tipo de cambio. El tipo de cambio en el año 2000 era 9.40. El tipo de cambio al día de hoy está pues, más o menos en 21 pesos. Si dividen $1,000,000 de aquella época entre 9.40 de aquella época, les da que esa propiedad, pues más o menos les costó o invirtieron $106,000. Cuando evalúan lo que vale la propiedad al día de hoy, que son 2,200,000, entre 21 pesos, pues se dan cuenta que el valor en dólares es prácticamente el mismo. ¿Qué significa? Que a pesar de que la propiedad creció y se duplicó de valor, como el dólar también se duplicó de valor o más, entonces en dólares ustedes no crecieron. Ustedes pueden hacer ejercicio en la misma casa donde viven hoy y piensen cuánto valía esa casa hace 20 años contra cuánto vale al día de hoy en el 2021, y cuando dividan entre 9.40 de aquellos y 21 pesos de hoy, se van a dar cuenta que en dólares su patrimonio no creció, porque la devaluación se come toda la apreciación de la casa. Dicho esto, les digo una cosa. Yo no necesito ser economista para decirles a ustedes que el dólar se va a volver a devaluar. ¿Cuándo? No lo sé, no tengo una varita mágica. Pero es lo mismo que si les digo que no necesito ser geólogo para decirles que en la Ciudad de México también va a temblar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero llevamos los últimos 50 o 100 años con temblores cada 10 o 20 años y va a volver a temblar. Así, de esa misma manera, les digo, el dólar se va a devaluar. Entonces, ustedes deben de proteger sus inversiones y una manera de protegerla es invirtiendo en dólares. Entonces, si invierten en una propiedad, por ejemplo, en Houston, de 106,000 que les hubiera costado en el año 2000, hoy vale 211,000. Y de lo que vamos a hablar hoy aquí es de cómo ustedes pueden invertir en construcción de vivienda que les va a dejar retornos muy grandes, incluso más grandes que los que están viendo aquí en pantalla, que son 100% más grandes comparados contra lo que habrían ganado en bienes raíces en México. Ahora, si ustedes invierten en bienes raíces en Estados Unidos, hay varias maneras de hacerlo. La primera es comprar casas y rentarlas. La segunda es comprar, por ejemplo, edificios de departamentos o dúplex o fourplex y rentarlos también, o arreglarlos y venderlos. La siguiente es comprar propiedades comerciales. Otra es comprar casas, que se llaman flips, están en mal estado, las remodelas y las vendes. Y una quinta, que es sin duda la más rentable de todas, es construcción de vivienda. ¿Por qué es la más rentable?
porque los déficits de vivienda que hay en Texas son grandísimos y de eso vamos a hablar en un minuto más. Entonces, la oportunidad que gracias a Antonio Juárez les podemos presentar hoy a ustedes aquí es muy importante, es muy grande para que ustedes puedan diversificar sus inversiones, estar invertidos en dólares y no solo eso, sino que están invertidos en el proyecto que más rendimiento les da y que es construcción de vivienda. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre invertir en México y en Estados Unidos en real estate? La primera es la apreciación del activo. Como ya lo vimos, en México el activo se aprecia en pesos. En Estados Unidos obviamente se va a apreciar en dólares. Cualquier inversión que haga. Bueno, después cuando pagan impuestos en México, todas las utilidades que tengan les va a grabar un 35. En Estados Unidos les va a grabar un 21. Y nosotros les vamos a decir cómo. Están a prueba de devaluación, obviamente, porque ya están invertidos en dólares. Entonces, si el peso se devalúa, más bien no si el peso, cuando el peso se devalúe, ustedes ya van a estar en dólares, ganando tasas muy grandes en dólares y su patrimonio se va a incrementar. ¿De qué retornos de inversión estamos hablando? Aproximadamente un 18% en 2 años. Y obviamente están dolarizados, con lo cual ustedes van a ganar en el largo plazo. Ahora, hablemos del proyecto específico. El proyecto se llama The Reserve at Wonder Ridge. ¿Qué es? Es un proyecto en el cual se suman Mi Casa Posible, que ya les expliqué quiénes somos, y Spring Creek Homes, que es un constructor de vivienda, para darles a ustedes una oportunidad única de inversión en una de las zonas de mayor demanda, desarrollo y plusvalía de la ciudad de Houston. ¿Qué es el proyecto? Es un proyecto en el cual estamos construyendo 35 casas para ser vendidas en un terreno de 7 acres de tamaño. La ubicación es al noroeste de Houston y la estructura de inversión es una estructura mixta en el cual somos unos socios que estamos aportando el terreno, el proyecto, la construcción, las ventas, es decir, todo el know-how de cómo se desarrolla el proyecto. Los inversionistas que estamos invitando a ti que nos estás viendo, a todos los doctores que están buscando una oportunidad de inversión fuera de México en Estados Unidos, para que inviertan con nosotros. Y además vamos a traer una línea de crédito de un banco. Ahora, ¿qué es Houston? Porque pues, ustedes deben de estar bastante familiarizados al ser doctores con la ciudad de Houston. Digo, mi papá es doctor, así es que yo sé muy bien ustedes cómo son y cómo piensan. La economía de Houston es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Las industrias más importantes aquí son energía, aeronáutica y, obvio, los hospitales. El centro médico de Houston es el más grande del mundo y obviamente tienen la medicina más avanzada en muchos ramos, por ejemplo el cáncer, estudios, análisis, equipos, doctores. Ustedes lo deben de saber mejor que yo. También hay otras industrias muy grandes en ramos de salud, de investigación, el Centro Espacial Johnson de la NASA y el Puerto Internacional de Houston ocupa el primer lugar en manejo de tonelaje de productos de importación en el Golfo de México para los Estados Unidos. Ahora, en cuanto a la población, somos más de 9 millones de personas, pero el crecimiento de la ciudad es lo que hace interesante este y otros proyectos de construcción. La velocidad con la que se ha desarrollado y ha crecido Houston nos ha rebasado totalmente. Es la ciudad, la segunda ciudad con más alto porcentaje de crecimiento de la población. Y mucho de eso es propiciado por migración. Es decir, hay muchos chinos, californianos, neoyorquinos, gente que vive en Chicago y en muchas otras ciudades que vienen inmigrando a Houston por los bajos costos de vida. Es decir, vivir en California, en Nueva York o en algún otro estado
le cuesta a la gente 2, 3 veces más de lo que vale vivir en Texas, en concreto en Houston. Bueno, no nos vayamos muy lejos. Las propiedades aquí son más baratas, por ejemplo, que en la Ciudad de México o Guadalajara o Monterrey. Y de eso es de lo que les voy a hablar ahora para que ustedes vean el proyecto al cual los estamos invitando a participar. En cuanto a la economía y demografía, el desempleo es a junio del 2020 aproximadamente a un 9,5 debido a la pandemia y reduciendo día a día. Aquí ya están prácticamente abiertos todos los negocios, tal como antes de la pandemia. La edad promedio de la población es muy joven, solo 33 años, pero con ingresos promedios de $66,000 al año. Las mayores industrias ya platiqué de ellas y las mejores pagadas son administración de compañías, energía, minería y por supuesto y sin duda alguna la medicina. Este proyecto del cual estamos hablando está al noroeste de la ciudad de Houston. Como ya les dije, son 35 casas con 5 modelos diferentes de casas para que no sean todas iguales, en una superficie de aproximadamente 230 metros cuadrados por casa y con un terreno de aproximadamente 400 metros cuadrados por unidad. Entonces estamos creando una comunidad cerrada para incrementar el valor de las propiedades. ¿Okay? El precio de cada casa, el precio de venta, lo estamos determinando en $322,000, que es precio de mercado. Está de hecho abajo de la media del promedio de una casa en Houston. Y el valor estimado de venta de las 35 casas va a superar los $11 millones. ¿Cuáles son los diferenciadores que tenemos en esta comunidad contra otras? Primero, tenemos una tecnología avanzada en construcción para tener ahorros máximos de energía. Terrazas obviamente techadas, cableados de sistemas de seguridad, cableados para audio, mejoras diversas en pisos, cocinas, iluminación, cortinas, ventanas aislantes de calor y de frío, cocheras internas techadas para 2 coches. Entonces son muchos los beneficios que le vamos a dar a los compradores. Y aquí pueden ver el plan maestro de la comunidad. En la ciudad de Houston nos exigen hacer lagos para que se pueda desaguar un exceso de agua cuando vienen lluvias fuertes. Entonces lo que decidimos es crear un lago que es una belleza en el centro de la comunidad, con fuentes incluidas y lleno de árboles y zonas para poder caminar, y entonces se convierte en un amenity o en una cosa adicional que le damos de plusvalía a los compradores de las casas en esta comunidad. Entonces, como lo ven aquí en el mapa, en el plano, todas las casas van a ir alrededor de dicho lago y entonces cuando estén circulando en los coches o caminando alrededor de las calles, van a poder siempre, todas las casas, tener una vista maravillosa al lago para que puedan pues despertarse ahora sí que en la mañana gozando del ruido del agua y seguramente muy pronto tendrán ahí patos y diversos animales que vienen a acercarse en el agua y es algo muy bonito. Nosotros cuidamos mucho el tipo de acabados que hacemos y estos son acabados muestra de casas similares que ya estamos desarrollando para que ustedes vean la calidad de los materiales que tenemos. Tanto para sala, comedor, pisos, maderas, cocinas, baños, así como inclusive hasta el patio trasero. Todo es sumamente cuidado. El calendario del proyecto pretendemos iniciar ya en junio de este año para entregar las primeras casas en agosto de este año y iniciar ya las ventas. Nuestro plan incluye terminar la construcción total de todas las casas para agosto del 2022, tener todas vendidas, máximo en agosto del 2023 y cerrado el proyecto para septiembre de ese año. ¿Quiénes somos los miembros del equipo? Martín Navarro, que es un constructor con mucha experiencia. Todos somos mexicanos. Antonio García y Alejandro Mercado también son queretanos, empresarios muy exitosos, con mucha experiencia en el ramo
de los bienes raíces. Y mi nombre es Jorge Haidar. Yo tengo también bastante experiencia en el ramo de la construcción y experiencia gerencial dirigiendo compañías grandes como Azteca América en Estados Unidos, propiedades TV Azteca, o ser director de marketing también en Genoma Lab USA en Estados Unidos también. Tengo más de 20 años de experiencia atendiendo aquí necesidades del mercado hispano. Conozco bastante bien el país y con esto no me resta más que invitarlos a que se sumen al proyecto. Es una oportunidad verdaderamente interesante para todos ustedes. No se van a arrepentir y créanme que a la vuelta de un par de años van a, sin duda alguna, a decidir seguir reinvirtiendo con nosotros en otros proyectos. Les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para ver el video. Les pido que hagan contacto con nosotros para que de esta manera podamos explicarles los detalles finos de cómo poder hacer la inversión con nosotros y les agradezco mucho su tiempo. Gracias.